Zapatero ha vuelto. Y cuando Zapatero vuelve, España tiembla. No porque tenga poder formal, no porque ocupe ningún cargo, sino porque el hombre que hundió este país entre 2004 y 2011, el hombre de la sonrisa de anuncio de dentífrico y la economía de papel mojado, sigue moviendo hilos desde la sombra. Y esta vez, lo que está en juego no es solo el bolsillo de los españoles, es la corona, es el rey. Es el último símbolo de unidad que le queda a esta nación. Hoy vamos a hablar del pacto que nadie se atreve a nombrar en voz alta, del acuerdo tácito, de la operación de ingeniería política más retorcida de la democracia española moderna. Hoy vamos a hablar de cómo Zapatero, Sánchez y una red de intereses que apesta a Venezuela y a Argelia está intentando meter en un callejón sin salida al rey Felipe VI, y de cómo Pedro Sánchez, ese hombre que tiene más caras que un dado trucado, lo está usando todo para controlar no solo el gobierno, sino la narrativa de España entera. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy no lo vas a encontrar en ningún telediario de los que paga tu impuesto. Esto es lo que se habla en voz baja, lo que se comenta entre bambalinas, lo que los grandes medios afines al gobierno guardan en el cajón con llave. En los próximos minutos vas a entender por qué España está rota desde dentro. Y vas a entender quién tiene la llave de esa grieta. Empecemos por el principio. José Luis Rodríguez Zapatero. Para los más jóvenes que nos ven, una pequeña presentación. Este señor fue presidente del gobierno de España durante 2 legislaturas, de 2004 a 2011. Fue el artista que nos regaló la mayor destrucción de empleo de la historia democrática española. Fue el genio que nos dijo que la crisis era una desaceleración de la actividad económica cuando ya había 5 millones de parados. Fue el visionario que recortó 600 euros a los pensionistas con un decreto que firmó en plenas vacaciones de verano, mientras los españoles lloraban en las oficinas del INEM. Pero claro, eso ya lo sabemos. Lo que quizás no sabemos o no queremos ver es que Zapatero nunca se fue. Zapatero sigue ahí, con agenda propia, con contactos propios, con intereses propios, y con un papel en la sombra que va mucho más allá de lo que cualquier expresidente debería tener en una democracia sana. ¿Qué hace Zapatero estos días? Pues mira, entre viaje y viaje a Venezuela, para darle palmaditas en la espalda a Maduro, entre reunión y reunión con regímenes que los organismos internacionales catalogan como dictaduras, Zapatero ha pasado a convertirse el Akboresemos en el gran mediador informal de la política española. El hombre que habla con todos, el hombre al que todos llaman, el hombre que tiene la agenda de contactos más peligrosa de la democracia española y que la usa a su antojo, sin rendir cuentas a nadie, sin pasar por ningún parlamento, sin que ningún ciudadano le haya votado para ese cargo. Porque ese es el primer escándalo que hay que poner encima de la mesa. Zapatero actúa como si fuera un jefe de Estado cuando no lo es. Actúa como si tuviera mandato cuando no lo tiene. Viaja en nombre de España, o al menos eso se entiende, cuando nadie le ha dado ese mandato. Y lo más sospechoso de todo, sus movimientos siempre coinciden con los intereses del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Casualidad? En política no existe la casualidad, existe la coordinación. Y aquí es donde entra la parte que más debería preocuparnos. Porque si Zapatero es el hombre que mueve fichas en el exterior, Sánchez es el que las mueve en el interior, y el tablero de ajedrez donde se está jugando esta partida tiene un nombre muy concreto: la monarquía española. Vamos a ser claros. Pedro Sánchez llegó al poder con el apoyo de partidos que quieren liquidar la monarquía. Podemos, los herederos de Coletas y su socialismo de Chalé adosado en Galapagar, siempre han tenido en su agenda la república. Los independentistas catalanes y vascos, sin cuyo apoyo Sánchez no tendría ni gobierno ni oxígeno político, llevan décadas intentando dinamitar la corona. ¿Y qué ha hecho Sánchez? Pactar con todos ellos. Ceder a todos ellos. Darles ministerios, darles leyes, darles indultos, darles referéndums encubiertos. Todo a cambio de seguir sentado en la Moncloa. Y en ese contexto, ¿cuál es el papel de Zapatero? Zapatero es el gran legitimador. El hombre que da cobertura de izquierda moderada a lo que en realidad es un proceso de derribo institucional. Cuando Sánchez hace algo que huele a república, ahí está Zapatero para decir que todo es normal, que la democracia funciona, que no hay nada que ver aquí. Cuando algún socio del gobierno dice algo que roza lo anticonstitucional, Zapatero aparece para contextualizar, para matizar, para diluir la indignación ciudadana. Pero hay algo más. Hay algo que va más allá de la simple cobertura mediática o política.
Hay fuentes, hay conversaciones, hay documentos que apuntan a algo mucho más concreto. Una estrategia diseñada para poner al rey Felipe VI en una posición insostenible. ¿Cómo? Muy sencillo. Si consigues que el rey quede asociado, aunque sea por omisión, con las decisiones más polémicas del gobierno, si consigues que la figura del monarca quede manchada por las consecuencias de los indultos, de los pactos con los independentistas, de la ley de amnistía, entonces tienes la excusa perfecta. Entonces puedes decir, mira, la monarquía ya no funciona, el rey no puede mantenerse al margen, el sistema está roto, necesitamos un cambio. Y ese cambio tiene nombre, se llama república. Y hay quien lleva años trabajando para que llegue, no en la calle, no en un debate democrático transparente, sino desde los despachos, desde las reuniones privadas, desde los viajes a capitales extranjeras donde se tejen los acuerdos que nunca aparecen en los periódicos oficiales. Felipe VI es un rey que ha demostrado talla de estadista en momentos muy difíciles. El 3 de octubre de 2017, cuando Cataluña ardía y el gobierno de Rajoy se había quedado paralizado, fue el rey quien habló. Fue el rey quien puso voz a los millones de españoles que no querían que su país se rompiera. Y lo hizo solo, sin red, arriesgando su imagen, arriesgando su capital político en un momento en que hubiera sido mucho más cómodo callarse. Ese rey no le gusta a Sánchez. Ese rey no le gusta a Podemos. Ese rey no le gusta a los independentistas. Y ese rey tampoco le gusta, aunque no lo diga públicamente, a Zapatero. ¿Y qué hace alguien que no puede atacar frontalmente a la institución sin perder a una parte del electorado moderado? Erosionarla, poco a poco, con goteo constante, con filtraciones interesadas, con debates sobre el papel del monarca que en realidad son debates sobre si la monarquía debe existir, con leyes que recortan las prerrogativas regias, con presupuestos que estrangulan los recursos de la Casa Real, con socios de gobierno que insultan al rey en el Congreso y el presidente los mira en silencio, sin condenar, sin exigir respeto. Eso es la erosión institucional. Y está pasando. Está pasando ahora mismo. Delante de nuestras narices. Y Zapatero es una pieza clave de ese mecanismo. Porque Zapatero tiene algo que Sánchez no tiene. Credibilidad en ciertos círculos europeos e internacionales. Zapatero fue presidente en una época en que España todavía tenía respeto en Europa. Todavía no habíamos llegado al bochorno de ver a nuestro presidente de gobierno pasearse por la ONU negociando con el fango. Y esa credibilidad residual, esa reputación heredada de cuando España era un país normal, Zapatero la usa. La usa para defender a regímenes cuestionables. La usa para hacer de puente entre Sánchez y los que financian parte de este proyecto político. La usa para blanquear lo que de otra manera sería indefendible. Hablemos del dinero. Porque detrás de todo proyecto político hay financiación. Y la pregunta que muchos se hacen, la pregunta que los grandes medios no se atreven a plantear en voz alta, es de dónde viene el dinero que sostiene ciertas campañas, ciertos medios afines, ciertas organizaciones que orbitan alrededor del sanchismo y del zapaterismo. Venezuela aparece en varios informes de inteligencia europeos como fuente de financiación de partidos de izquierda europeos. Podemos fue investigado por ello. Los documentos existen. Los jueces los tienen encima de la mesa. Y aunque la justicia española, esa misma que Sánchez está intentando controlar con su reforma del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial y del propio Tribunal Supremo, vaya despacio, el rastro existe. Y Zapatero ha visitado Venezuela más veces de lo que cualquier expresidente de un país democrático debería visitar a un régimen que tiene presos políticos, que tiene periodistas encarcelados, que tiene a su población huyendo en oleadas desesperadas hacia cualquier frontera disponible. Zapatero ha estrechado la mano de Maduro. Ha legitimado elecciones que la comunidad internacional ha denunciado como fraudulentas. Ha hecho de mediador en negociaciones donde la oposición venezolana ha salido siempre peor parada. ¿Por qué? ¿Qué interés tiene un expresidente socialista español en que Venezuela siga siendo Venezuela? Es una pregunta que nos debemos hacer, y que los españoles de bien se merecen que alguien responda. Porque no es solo Venezuela, es Argelia, es Marruecos. Son las relaciones exteriores de España que bajo el mandato de Sánchez han pasado a manejarse con una opacidad que no tiene precedentes en nuestra democracia. El acuerdo secreto con Marruecos sobre el Sáhara Occidental, que traicionó décadas de política exterior española,
y abandonó al pueblo saharaui sin previo aviso, sin debate parlamentario, sin que los ciudadanos supiéramos nada hasta que el hecho ya estaba consumado. Las concesiones a Argelia a cambio del gas, concesiones que nadie ha explicado con claridad, los vuelos secretos, los encuentros no declarados, los acuerdos que salen a la luz meses después en forma de filtraciones. España está siendo gobernada como si fuera una empresa privada del presidente. Las decisiones se toman en el despacho de Sánchez, sin pasar por el Congreso, sin pasar por el Consejo de Ministros en muchos casos, sin rendir cuentas a nadie. Y Zapatero, lejos de ser una voz crítica, es parte del sistema. Es parte de la maquinaria. Hablemos ahora de algo que afecta directamente al rey y que muy poca gente ha conectado de forma clara: la ley de amnistía. Esa aberración jurídica que Sánchez aprobó para salvar su gobierno, a costa de borrar los delitos de los separatistas catalanes. Esa ley que el propio Sánchez prometió que jamás aprobaría. Ese ejercicio de cinismo político que debería haberle costado el cargo en cualquier democracia europea normal. Esa ley tiene una consecuencia que va más allá de los indultos y las absoluciones. Esa ley manda un mensaje al independentismo: podéis intentar romper España, que al final habrá un gobierno dispuesto a haceros borrón y cuenta nueva si eso le garantiza el poder. Y ese mensaje lo ha escuchado no solo el independentismo catalán, sino también el vasco, el gallego y todos aquellos que llevan décadas soñando con que el Estado español se fragmente. ¿Y el rey? El rey tuvo que sancionar esa ley. El rey, que en octubre de 2017 se jugó su imagen para defender la unidad de España, tuvo que poner su firma en una ley que premia a los que intentaron romperla. Esa es la trampa, esa es la celada. Porque si el rey se niega a sancionar, provoca una crisis constitucional que el sanchismo usaría para abrir el debate republicano. Y si la firma queda asociado a una decisión que traiciona todo lo que él mismo defendió en el discurso del 3 de octubre. Es un callejón sin salida, diseñado deliberadamente, y Zapatero, con sus contactos, con sus redes, con su papel de gran mediador de la izquierda española, forma parte del arquitecto de ese callejón. Esto no es una teoría de la conspiración, esto es política. Política cruda, sucia y descarnada. Política como se juega en los despachos cuando nadie graba y nadie escucha. Política de la que luego aparece en los libros de historia 10 años después, cuando ya es demasiado tarde para cambiar lo que se hizo. Y mientras todo esto ocurre, ¿qué hace el ciudadano de a pie? El autónomo que paga su cuota mensual aunque no gane lo suficiente para justificarla. El pensionista que ve cómo su poder adquisitivo se erosiona, con una inflación que el gobierno dice que está controlada, pero que él siente cada vez que va al supermercado. El trabajador que paga el IRPF puntualmente y ve cómo ese dinero va a financiar organismos, subvenciones y chiringuitos que no le dan nada a cambio. El funcionario honesto que hace su trabajo mientras ve cómo los amigos del gobierno consiguen contratos y ascensos sin mérito ni capacidad. Ese ciudadano está hartos, y tiene razón de estarlo, porque este país tiene recursos, tiene talento, tiene gente trabajadora y honrada que merece un gobierno que esté a su altura. Y en cambio tiene a Pedro Sánchez, que ha convertido la Moncloa en su cuartel general personal, que ha politizado todas las instituciones del Estado que ha podido tocar, que ha roto acuerdos, que ha mentido en sede parlamentaria, que ha puesto la supervivencia de su gobierno por delante de los intereses de España en cada decisión que ha tomado. El caso Ábalos es el resumen perfecto de todo esto. José Luis Ábalos, el hombre que era el número 2 del PSOE, el hombre de confianza de Sánchez, el que gestionaba los ERTEs durante la pandemia, el que aparecía en todas las fotos importantes. Ese mismo Ábalos que resultó estar en el centro del caso Koldo, una trama de corrupción que implica comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante lo peor de la pandemia. Mascarillas defectuosas, millones desviados, contratos adjudicados a dedo, y en el medio, Ábalos. Y el gobierno mirando para otro lado. Ábalos al final tuvo que salir, pero no por responsabilidad política, no porque Sánchez lo pusiera en la puerta de la calle con un «esto no lo tolero en mi gobierno». Salió por presión mediática, por presión judicial, porque el caso ya no se podía tapar más. Y aún así Sánchez tardó semanas en separarse de él. Semanas en las que seguía defendiéndole, semanas en las que el aparato del PSOE intentaba minimizar lo que los jueces ya tenían perfectamente documentado. Irene Montero. ¡Ay, Irene Montero! La mujer que nos dio la ley del solo sí es sí, esa joya legislativa
que consiguió el milagro de rebajar las condenas a cientos de agresores sexuales. Agresores que estaban en la cárcel y que gracias a la ley de Montero salieron antes de lo que hubieran salido sin ella. Víctimas que vieron cómo el sistema jurídico, en nombre del feminismo, las volvía a victimizar. Un disparate jurídico que los propios juristas, los propios fiscales, los propios jueces advirtieron antes de que se aprobara, y que Irene defendió con esa mezcla de convicción ideológica y soberbia intelectual que la caracteriza. Y coletas. Pablo Iglesias. El hombre que se presentó como la alternativa al sistema y que resultó ser el sistema más clásico posible, el del político que predica el comunismo desde su chalet de 600.000 euros en Galapagar con piscina, con seguridad privada y con escuela privada para sus hijos, mientras defiende la escuela pública para los demás. El hombre que acusaba a todos de corruptos y que tuvo que ver cómo sus compañeros eran investigados por el dinero venezolano. El hombre que se fue de la política diciendo que le habían perseguido y que ahora tiene un canal de YouTube donde sigue cobrando bien. No tan diferente a nosotros al final, aunque ideológicamente sea nuestro opuesto exacto. Pero eso sí, sin la hipocresía de fingir que lo hace por vocación de servicio público. Esto es España en 2025. Un país donde el expresidente del gobierno hace de embajador no oficial de regímenes autoritarios. Un país donde el presidente en activo aprueba leyes que él mismo prometió que jamás aprobaría. Un país donde la corona está siendo sometida a una presión sistemática y calculada. Un país donde los corruptos tienen más protección que las víctimas. Un país donde la verdad es lo que el gobierno decide que es en cada momento. Pero aquí estamos, contándolo. Porque alguien tiene que hacerlo. Y mira, si has llegado hasta aquí, si has aguantado estos minutos escuchando lo que ningún telediario oficial te va a contar, es porque tú también lo sabes. Porque tú también lo ves. Porque tú también estás harto de que te traten como si fueras tonto, como si no pudieras entender lo que está pasando, como si necesitaras que el gobierno te explicara la realidad a través de sus medios afines y sus ruedas de prensa de domingo. España no está rota porque los españoles sean malos. España está siendo rota por quienes la gobiernan. Y la diferencia es importante, porque lo que se rompe desde fuera puede repararse, pero lo que se rompe desde dentro, desde las instituciones, desde los despachos, desde los pactos en la sombra, eso cuesta mucho más de arreglar. ¿Tiene solución? Sí, siempre tiene solución. La democracia tiene mecanismos. Las urnas existen, la sociedad civil existe. La justicia, aunque lenta y aunque presionada, existe. Y la gente como tú, que no se calla, que busca información más allá del relato oficial, que comparte lo que ve y lo que piensa, esa gente existe y es la más importante de todas. Por eso este canal existe, para que la información llegue a quien quiere recibirla, para que nadie pueda decir que no lo sabía, para que España, la España de verdad, la de los que madrugamos y pagamos nuestros impuestos y cumplimos las leyes, tenga una voz que no se deje comprar ni silenciar. Si no quieres perderte nada de lo que está pasando, de lo que este gobierno intenta ocultar y de lo que nosotros vamos a seguir contando, dale al botón de suscribirse. Es gratis, no te pide datos personales, no tiene ideología de género y no está financiado por ningún fondo del gobierno, solo por la gente que, como tú, cree que España se merece algo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo, y mientras tanto no te calles.